Bueno, ya son las 5:03. A mí me gusta empezar en punto. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, hermanos. Veo que tenemos más de 10 personas. Yo pensé que iban a nada más a asistir, ¿qué? 10, 15 personas máximo, pero veo que hay muchos estudiantes que están aquí ahora. Y bueno, gracias por tomar el tiempo de asistir a este encuentro, a este taller. Realmente no es mandatorio, ¿verdad? Es simplemente un recurso más que nosotros queremos ofrecer a nuestros estudiantes. Y entonces, bueno, les doy la bienvenida a este primer taller de escritura. Yo me llamo Roberto Carrera, soy el director del programa Hispano en Línea y conmigo está también el doctor Jesús Zamora. Jesús, si puedes saludar ahí a los hermanos. Él es el mentor, ¿verdad? Del taller de escritura. Creo Gracias, que doctor. ya muchos de ustedes lo conocen. Jesús también califica para nosotros, pero su labor principal con Southern ha sido la de mentor de redacción, mentor de escritura, ¿verdad? Él es la persona, cuando nosotros compartimos ese correo electrónico con ustedes, creo que se llama Hispanos Writing Center, @sbts.edu. Él es la persona que recibe esos correos y se reúne con ustedes cuando tienen dudas sobre un ensayo, una reseña de libro, un ensayo escrito. Entonces estamos haciendo este taller por primera vez y como dije, el propósito es simplemente brindar una ayuda extracurricular, ¿verdad? Una ayuda más a nuestros estudiantes, porque muchas veces los calificadores no tienen el tiempo, no tienen el espacio para dar retroalimentación. Y esta es simplemente una manera más de, antes de recibir esa retroalimentación o antes de recibir ya la nota, la calificación del trabajo escrito, ya tienen como un marco de referencia sobre qué cosas pueden mejorar, cómo pueden escribir. Entonces de esto se trata los talleres. Ahora vamos a hablar un poco sobre la organización del tiempo rápidamente. Yo voy a hablar brevemente sobre la puntuación, específicamente qué es una oración, qué es un párrafo. Otra manera de ver estos dos temas es simplemente hablar sobre qué es el punto, cómo se utiliza el punto, cómo se utiliza la coma, cómo se utiliza el punto y coma. Es algo muy básico, muy sencillo. Entonces, dependiendo del nivel en que uno se encuentre personal, lo que vamos a ver ahora quizás es un breve repaso, un repaso básico, y no te sientas mal si es un repaso básico y sientes que, bueno, esto no es para mí. Pero hay muchas personas que en el programa hispano, yo he notado porque yo he calificado también varias clases, no saben, han mostrado que no están utilizando de manera adecuada estos signos de puntuación. Entonces, eso es algo que yo quiero abordar en la primera parte. En la segunda parte, el doctor Zamora va a hablar sobre la citación académica. Y luego en la tercera parte vamos a permitir que ustedes, si alguien tiene una pregunta, pueda preguntar, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, yo quería empezar con una pequeña reflexión, ¿verdad? ¿Por qué estamos aquí en, en este taller? ¿Por qué es importante preocuparse por usar correctamente la puntuación? Preocuparse por escribir bien. ¿Por qué es importante eso? Bueno, número uno, nosotros como escuela, ¿verdad? Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que nuestros estudiantes sepan escribir bien, sepan utilizar el punto bien, sepan utilizar la coma bien, sepan comunicarse bien. Entonces, desde nuestra perspectiva, nuestro trabajo es enseñarles a ustedes, ¿verdad? Para eso nos pagan, enseñarles a ustedes, equipar a nuestros estudiantes para que puedan comunicarse bien. Pero la buena comunicación, y en este caso la buena comunicación escrita, es importante, y yo diría por dos razones. Número uno, la buena comunicación escrita invita, ¿ok? Cuando alguien lee un ensayo,
un escrito, un libro, y ese ensayo, ese escrito está bien escrito, es algo en lo que el lector se siente invitado a interactuar, a leer, a participar, ¿verdad? Entonces, la buena comunicación escrita invita, deleita, ¿verdad? Y creo que ese aspecto de la retórica, ¿verdad? Es importante a la hora de nosotros comunicar, expresar nuestras ideas y así por lo menos evitar de que las ideas que nosotros tengamos no sean recibidas, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es no poner ningún obstáculo y expresarnos de la manera más fluida, de la manera más llena de gracia, ¿verdad? Que podamos. Y eso empieza con la buena comunicación escrita, eso empieza con utilizar bien los puntos, las comas, punto y coma, los signos de puntuación. Pero número dos, la buena comunicación escrita importa porque aclara. Y aclara dos cosas. Aclara, número uno, lo que la persona escriba, es decir, aclara mis pensamientos. ¿Ok? Y número dos, aclara o comunica de manera clara esos pensamientos al lector, ¿verdad? Entonces, la comunicación escrita es un proceso en donde la persona tiene un pensamiento, lo pone en un papel o en un teclado, lo que sea, y luego otra persona viene, el lector, y trata de percibir esos pensamientos a través de los signos que se han utilizado, los signos lingüísticos que se han utilizado para comunicar esos pensamientos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces escribimos estos pensamientos y nos damos cuenta a través de lo que hemos escrito que nuestros propios pensamientos no están organizados de manera correcta o no están claros. Entonces, el escribir es un ejercicio que nos ayuda a aclarar nuestros pensamientos y eso a su vez nos ayuda a comunicar esos pensamientos de manera más clara y diría yo que también de manera más persuasiva a las otras personas. Entonces, por eso yo digo que es fundamental que nos ocupemos de trabajar en este aspecto de la comunicación escrita, cómo escribir, cuándo utilizar los signos de puntuación. Ahora, vamos a hablar mi tema, ¿verdad? Mi tema de el punto y coma. Cuando yo hablé con Jesús y le dije, quiero hacer un taller, yo le dije simplemente, quiero hablar sobre el punto y coma. Porque hay muchos estudiantes que no están utilizando el punto y la coma bien. Y creo que si nosotros logramos tener una comprensión básica de cómo utilizar el punto, cuándo utilizar el punto, cuándo utilizar la coma, eso va, en gran medida, va a facilitar la comunicación de nuestros pensamientos. Ok, entonces, hablando de pensamientos, ¿verdad? ¿De qué se trata el punto y de qué se trata la coma? Bueno, yo diría que el punto, la función del punto, separa los pensamientos completos. ¿Ok? Y yo voy a proveer ejemplos en unos minutos, pero quiero definir esto primero. El punto, la función del punto es la de separar pensamientos completos. ¿Okay? Y la función de la coma, y también la del punto y coma, ¿verdad? Es la de separar las partes de ese pensamiento. ¿Okay? Ahora, no estoy diciendo oración, no estoy diciendo párrafo, pero eso es básicamente lo que una oración es. Una oración es un pensamiento completo. En teoría, ¿verdad? Cuando uno escribe una oración, esa oración debe comunicar un pensamiento completo. Y dentro de esa oración van a haber diferentes partes, componentes de ese pensamiento. Y esas partes de ese pensamiento se van a dividir, ¿verdad? Se van a organizar con la coma. O a veces, ¿verdad? Cuando el pensamiento es extenso y es necesario subdividir el pensamiento en subpensamientos, a veces se utiliza el punto y coma. Esas son las funciones más generales, más básicas del punto, de la coma y del punto y coma. Es separar pensamientos, ¿verdad? Entre un pensamiento
y el otro pensamiento tenemos el punto. El punto separa los pensamientos. Y dentro de ese pensamiento tenemos la coma. Ahora, ¿por qué decir pensamiento? Porque es fácil. Yo he visto en mi propia experiencia que las personas entienden más cuando yo digo que esto es un pensamiento y no una oración. Pero cuando decimos oración, ¿verdad? Si nos ponemos ya de manera, si nos ponemos más gramáticos, cuando decimos oración, nos referimos a un pensamiento completo. Entonces uno puede decir, la función del punto es la de separar oraciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que una oración es un pensamiento completo. Ahora vamos aquí voy a compartir mi pantalla y quiero compartir con ustedes un ejemplo. Bueno, voy a compartir con ustedes dos ejemplos de cómo, de qué sucede cuando la coma y el punto no se utilizan de manera correcta. ¿Ok? Ok. Este ejemplo lo extraí de un foro, de una clase que se dio el semestre o hace un año. ¿Ok? Voy a leer, son comentarios de este estudiante y vamos a leer los comentarios y luego más abajo voy a eh, señalar los problemas con la manera en que este comentario fue escrito. Ahora, esto es un foro, ¿verdad? Obviamente hay un poquito más de flexibilidad cuando estamos compartiendo en los foros, pero de todas maneras, en la medida que podamos utilizar bien los puntos, utilizar bien las comas, eso facilita la comprensión de nuestros pensamientos. Ok, entonces dice aquí el comentario. Eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra. Esto así porque la hipótesis documentaria, la cual es solo eso, una hipótesis sin fundamento, trata de desacreditar la autoría de Moisés del Pentateuco y ubicando su escritura en el 400 a.C., unos 1000 años menos de la fecha real y contradiciendo inclusive afirmaciones de nuestro Mesías, Señor y Salvador Jesucristo, que le dio crédito a Moisés al indicar en Marcos 12:26, y en cuanto, y sigue la cita, ¿verdad? Dice, yo soy el Dios de Abraham, etcétera, y termina la persona en este primer párrafo, así como también Pablo y Pedro se refieren igualmente a Moisés como autor de otros libros de los primeros 5 de la Biblia. Y yo leo ese párrafo y digo, ok, ¿dónde está, dónde termina la oración? ¿Verdad? Y es algo que yo pongo aquí en este primer párrafo. Dice, eso es imposible, empieza la persona, eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra. Ahí la persona escribió o puso una coma, como pueden ver aquí en mi pantalla, ¿verdad? Pero en realidad eso es un pensamiento completo. Y recuerden que la función del punto es cerrar, dividir. ¿No pueden ver mi pantalla? ¿Sí la pueden ver? Ok, muy bien. Entonces, la función del punto es cerrar, es dividir pensamientos completos. Si nos basamos en esa definición, aquí, donde está la coma, se debió poner un punto, no una coma. Porque lo que me da a entender esta coma es que el pensamiento no ha terminado. Entonces, no me permite respirar, ¿verdad? Eso es imposible, ya que una afirmación descarta la otra, ¿verdad? Y ahí como que uno quiere respirar porque como que ahí termina el pensamiento completo. Sigue el otro pensamiento, ¿verdad? Esto es así porque creo que aquí la persona se comió el verbo es, del verbo ser. Esto es así, y ahí es donde vemos el otro pensamiento, porque la hipótesis documentaria trata de desacreditar la autoridad de Moisés del Pentateuco. Y aquí termina otro pensamiento, y ahí se debió poner otra coma, otro punto. Pero el estudiante no lo hizo así, el estudiante siguió, ¿verdad? Y ubicando, aquí como que se pierde la estructura gramatical, se pierde como que
la conexión entre un pensamiento y el otro, y ubicándose su escritura en el 400 antes de Cristo, unos 1000 años menos de la fecha real, y contradiciendo inclusive afirmaciones de nuestro Mesías, Señor y Salvador Jesucristo, que dio crédito a Moisés al indicar esto en Marcos. Y mi pregunta es, ¿dónde termina el pensamiento? ¿Dónde termina la oración? ¿Y por qué es importante eso? Porque todavía no sé, en esta oración que está en rojo, todavía no sé de qué exactamente está hablando el estudiante. ¿Ok? Y fíjense que no había un punto, ¿verdad? Si vamos al original, a la versión original, no había punto aquí, no puse una coma donde debía poner un punto. Entonces, a los ojos del lector, todo esto es solo un pensamiento corrido, ¿verdad? Que no tiene forma, y ese es el problema con cuando no utilizamos los puntos. Los pensamientos, el escrito pierde su forma, pierde su estructura, y al perder su estructura, carece en comprensión. Y luego al final también aquí el estudiante pone, así como también Pablo y Pedro se refieren igualmente a Moisés como autor de otros 2 libros de los primeros 5 de la Biblia. Y al final de este comentario, de este largo párrafo, pone el punto. Entonces, ¿qué me está mostrando este estudiante? Él está pensando que el punto se utiliza nada más para marcar el final de un párrafo. Pero no es así. El punto se utiliza para marcar el final de un pensamiento, y dentro de un párrafo hay varios pensamientos. Entonces yo quería hablar más sobre un párrafo, pero creo que este ejemplo ahora sí nos permite hablar exactamente sobre lo que es un párrafo. Un párrafo es simplemente un conjunto de pensamientos que abordan un tema específico. ¿Ok? Voy a hablar sobre por qué la hipótesis documentaria no tiene fundamento. Eso va a ser un solo párrafo. Y dentro de ese tema voy a mostrar diferentes pensamientos. Y estos pensamientos están divididos por diferentes puntos. ¿Y qué hace eso? Esos puntos, esa manera de dividir los pensamientos me permite mostrar la relación entre los pensamientos, la relación lógica entre las cosas que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es imposible esta afirmación? Punto. Esta afirmación es imposible porque, ¿verdad? Sería la segunda oración, porque la hipótesis documentaria trata de desacreditar la autoría del Pentateuco. Ese es otro pensamiento. Y aquí la persona debió poner, y esta hipótesis ubica la estructura, ¿ok? Entonces, entre mejor vea yo la división, entre mejor vea yo cuáles son los diferentes pensamientos, yo como lector puedo ver cómo se relacionan esos diferentes pensamientos, y a su vez puedo ver cómo la persona está argumentando sobre el tema que está tratando. En este caso es el tema de la hipótesis documentaria. Pero ¿qué pasó en este ejemplo? En este ejemplo, la persona solamente puso un punto al final de haber tratado el tema, ¿verdad? Al final del párrafo. Y no debe ser así, porque después pierde estructura, pierde lógica, y no solamente pierde persuasión, sino que también pierde comprensión, claridad. En el segundo ejemplo, en el segundo párrafo de este mismo ejemplo, ¿verdad? La persona comete eh, errores similares. Aquí, ¿verdad? Él utiliza la coma cuando debería utilizar el punto. Dice, en cambio, la doctrina de la revelación verbal y plenaria es bíblicamente sustentable y no deja la menor posibilidad de dudas de que Dios inspiró completamente los 66 libros de la Biblia y que sus valores morales y éticos no pasan de moda. Punto. Ahí puede el lector respirar. En este caso yo. La Biblia es perfecta, inerrante e inefable, palabra de Dios en cuanto a su geografía, gramática, estilo literario, reglas médicas y etcétera. Punto. Ese es otro pensamiento. ¿Ok? Y ahí respira nuevamente el lector
y sigue con su lectura. Esa es la indiscutible palabra de Dios en la que creo radicalmente, y debemos saber que si ponemos en duda alguna de sus partes, debilitamos y cuestionamos toda su credibilidad e integridad. Punto. Nuevamente, no una coma. Esto está en rojo porque está mal. ¿Ok? Pero debe ser una coma. Punto. Defendiendo esta posición, corroboramos con anunciar lo que dice la escritura de sí misma. Y luego él cita la escritura y cierra el párrafo nuevamente con un punto. Pero hemos visto que en el párrafo, dentro del párrafo mismo, debió haber más puntos. Ahora, si se fijan, entre la coma rojita esta que está aquí y la otra coma, es decir, dentro de esta oración, ¿verdad? El estudiante utiliza otras comas y ese uso de las comas es correcto porque las comas separan los diferentes componentes dentro del pensamiento, dentro de la oración. Ahora, antes de terminar, quiero compartir otro ejemplo de un estudiante que califiqué el semestre pasado. Y creo que este es un ejemplo más extremo, ¿verdad? Porque aquí vemos, y esto fue lo que como yo lo califiqué, yo simplemente bajé el documento y ahí puse ya había puesto mis comentarios. Ok. En este ejemplo, el estudiante sí utiliza de vez en cuando el punto, como lo podemos apreciar aquí. Pero a veces deja espacios muy abiertos entre las comas. Y aquí, por ejemplo, aquí debió haber, en vez de una coma, debió haber un punto. Entonces vemos otro tipo de error. El error número uno que deja un espacio entre la última palabra de la oración y el signo de puntuación. Y el otro error es que en vez de cerrar la oración con un punto, lo cierra con una coma. Y a lo último vemos el mismo tipo de comprensión, que el estudiante piensa aquí que el punto se deja para el final del párrafo, pero no es así. El punto se utiliza también para cerrar los pensamientos y para cerrar el párrafo. Ahora, si notamos esta oración que está marcada en amarillo, y si recordamos que una oración debe mostrar un pensamiento completo, ¿verdad? El propósito de la oración es mostrar un pensamiento completo. Entonces vamos a leer esta porción en amarillo. Recuerden que fíjense que viene después de un punto, ¿verdad? Entonces hay como una separación más marcada, más evidente entre lo que está en amarillo y lo que precedía. Dice que en cierta manera lleva al lector a sumergirse en la historia política y religiosa que desencadena la caída del reino del norte y el reino de Judá. Eso no es un pensamiento completo. Eso es un fragmento de un pensamiento completo. Y en ese caso, aquí el estudiante debió no utilizar el punto para cerrar aquí, sino una coma. ¿Ok? Entonces, voy a concluir mi sección porque entre más hablo, he llegado al punto en el cual entre más hablo, más me confundo a mí mismo y más los confundo a ustedes. Para repasar, la función del punto es cerrar, dividir pensamientos completos. A eso llamamos oraciones. ¿Ok? Dentro de un párrafo hay diferentes o hay varias oraciones. Dentro de un párrafo hay varios pensamientos completos. Y todos esos pensamientos completos no se cierran con una coma, se cierran, se dividen con un punto. Dentro del pensamiento completo, dentro de la oración, es que podemos utilizar la coma y el punto y coma para separar los diferentes
las diferentes partes, los diferentes componentes de la oración. En este último ejemplo, aquí se debe utilizar una coma, no un punto, porque aquí no hay un pensamiento completo, sino que hay una oración subordinada que simplemente completa esa oración, ese pensamiento completo. Ok, Jesús, tienes el espacio ahora para hablar sobre tu tema y luego de que Jesús hable, o vamos a hacer algo. Vamos a darle 5 minutos para que las personas, si tienen alguna pregunta, pregunte ahora, ya que este tema está fresco en nuestras mentes, y luego, Jesús, te doy a ti el micrófono. Entonces, sí, levanten las manos, 5 minutos, es decir que a las 5:35, Jesús, vamos contigo. Ok, el hermano Mirko tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Espero me escuchen bien. Gracias, Roberto, por la reunión y el taller. Con respecto a lo que mencionas, por favor, corrígeme si estoy equivocado. Yo, lo que tengo entendido, un uso tal vez adicional de la coma es que se puede utilizar como un equivalente a los paréntesis. Por ejemplo, si yo dijera, escribo, ¿verdad? Pedro, coma, quien negó 3 veces a Jesús, coma, y continúo mi descripción de lo que quiero decir de Pedro. ¿Eso es un buen uso o no se debe hacer? Sí, es un buen uso y se basa en lo que dije anteriormente de que la coma separa, ¿verdad? Dentro de la oración separa los componentes de esa oración. Entonces, cuando tú dices Pedro, quien es un buen muchacho, esa es una oración subordinada, es decir, que pertenece a esa oración más grande. Entonces, ahí tú puedes utilizar la coma. Hay flexibilidad para utilizar la coma, ¿verdad? La coma te ayuda a organizar bien tu oración, a decir, ok, esto va con esto y esto va con lo otro. Vamos a utilizar la coma. Obviamente, lingüísticamente hablando, en la gramática hay más que la coma, hay más que el punto, está el punto y coma también, están los 2 puntos y todo lo demás, pero creo que empezando con una comprensión básica y correcta de la coma y el punto, podemos podemos crecer en nuestra comunicación escrita. Gracias por esa pregunta. Ahora vamos con el hermano Adrián. Gracias, Roberto. Mi pregunta es muy simple y ayúdame y sácame de la ignorancia. Tú mencionaste que pensamiento es lo mismo que oración, pero no me queda claro esto. ¿Cuáles serían entonces los componentes de un buen pensamiento? Muy buena pregunta. Los componentes de un buen pensamiento son el sujeto y el predicado. Sí, pero en un párrafo, o sea, Con yo un lo sé. párrafo, entonces, sí, pero mira, el perro está en la casa. ¿Eso es un pensamiento completo o no? Sí, correcto, Bueno, pero es una sola oración, ¿verdad? correcto. Ok, el perro está en la casa. Sin Ujú, embargo, el perro tiene hambre. ujú, Pero debes saber que el perro se llama ujú, Chavito. ujú, Y Chavito no quiere a su amo. Eso es un párrafo. Y dentro de ese párrafo hay diferentes pensamientos que están lidiando con el tema ujú, que vamos a nombrar del perro Chavito, ¿verdad? ujú. Entonces, la manera en que yo lo veo es que el párrafo habla sobre un tema y ese tema se organiza con diferentes pensamientos y esos pensamientos se dividen con puntos. Te hago la pregunta, Roberto, porque mi conflicto siempre es tratar de ser concreto. Y a Ujú. veces el ser concreto hace que uno tenga un pensamiento muy corto, pero claro y directo. Excelente. Claro, pero el tema es que cuando uno ya, en mi caso, completa el tema de los foros, hay mínimos de requisitos que cubrir. Entonces, a veces en ese deseo de, ya dije lo que tengo que decir, pero me faltaron más palabras. Entonces, es como, no sé si el término se conoce ya, pero es como palabrear, llenar de argumentos para completar el requisito. Pero a veces en Claro, eso, ahí está la lucha, ¿no? Por lo menos que yo claro. enfrento. Sí, sí, sí. Pero el hecho de que uno escriba de manera concisa no
no quita el deber de utilizar los signos de puntuación correctamente. Correcto, correcto. Estoy de acuerdo. Entonces, pero mira, yo sufro, ya nos estamos, Saliendo del tema. sí, 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 pero es algo con lo que yo sufro también. Muchas veces yo escribo algo y es muy corto y empiezan los dolores de cabeza, pero a veces si tú piensas, ok, escribí esto, ¿qué más le puedo añadir que explique? ¿Qué más puedo, qué otro subpunto puedo añadir sobre el tema que acabo de escribir para aclarar? No tanto para llenar espacios, sino para aclarar, para añadir matiz, para añadir color. Piénsalo de esa manera y te va a ayudar. Ok, gracias. Excelente, gracias. Ok, hermano Emanuel Gutiérrez. Hermano, no te escuchamos. Bueno, si quieres, escribe tu pregunta en el chat. Ok, y mientras tanto vamos con el hermano Henry Israel. ¿Aló? Buenas tardes, hermanos. Sí, buenas tardes. No sé si me escuchan. Claro y fuerte. Gracias. Sí, mi pregunta era respecto al tema que se habló de los párrafos. Nuestro hermano Adrián anteriormente habló que a veces tenemos problemas con los párrafos que son muy cortos, pero también la realidad es que a veces los párrafos son muy largos. Mi pregunta sería, ¿qué sería recomendable? ¿De cuántas líneas o cuántas oraciones es lo ideal que un párrafo esté formado para que esté correctamente, valga la redundancia, No, formulada muy buena pregunta. gracias. Sí. Bueno, en el contexto de nuestra institución y en el contexto de nuestra clase, eso es la cantidad. Bueno, no contamos líneas. Si estás pensando en un foro, ¿verdad? No contamos líneas, contamos las palabras, ¿verdad? Ahora, ¿qué califica como un párrafo? ¿A qué podemos llamar un párrafo? Creo que yo leí una vez que un párrafo puede ser hasta de 2 oraciones. Y creo que Jesús, si tú quieres aclarar más este punto. Yo leí una vez, Jesús, que un párrafo puede ser de 2 oraciones o una oración. Pero yo pensaba, y yo le he dicho a mis estudiantes que por lo menos 3 oraciones debe tener un párrafo. No sé qué dices tú, Jesús. Yo pensaba que estaba silenciado todavía. No, no, no. Menos mal que no he hecho ningún comentario ni nada de la pregunta. Am, bueno, con respecto al tema del tamaño de los párrafos, no hay como una ley escrita, no hay nada que la RAE, por ejemplo, haya estipulado con respecto a ello, pero normalmente, y esto es algo muy común que suele pasar en lengua española, es que nos solemos extender demasiado, sobre todo con el tema de las oraciones subordinadas. Tanto que, bueno, como el doctor Carrera ha visto, como yo también en mi propia experiencia he visto como docente o como revisor aquí en el seminario, hay muchos estudiantes que traen ese vicio que es propio del español por usar muchas oraciones subordinadas que se subordinan a otras oraciones y otras oraciones y así. Entonces llegan, incluso yo he visto en mi universidad, yo he visto trabajos donde hay párrafos de casi una página entera e incluso he llegado a tener, y eso fue hace unas pocas semanas atrás, un trabajo donde había un párrafo que superaba la página y media. Wow. Y eso no es un crimen, no es un delito, por lo menos estipulado en ningún código penal de Latinoamérica, ni de Estados Unidos, ni de España. No obstante, para nosotros, para los revisores, es un tanto un crimen, ¿no? Sobre todo para nuestros ojos y para nuestros pulmones, porque tenemos que leer y no podemos respirar, no podemos pausar, sobre todo cuando hay problemas con el tema del uso de los signos de puntuación. Es un Entonces, medio de gracia santificador. exacto. Entonces, la regla no escrita que existe con respecto al tamaño de los párrafos, como pasa en muchas otras cosas, como por ejemplo con el tema de los resúmenes, que no hay una regla escrita, pero se entiende que un resumen no debe pasar el 25% de la fuente original. Lo mismo sucede con los párrafos. Normalmente, de media tiene que ser entre 12 o 14 líneas, no más de eso. Ahora, no hay algo estipulado, no hay un texto que te diga que se tiene que ser así.
En cuanto al mínimo, ahora, un párrafo que ya lo ha explicado el doctor Carrera antes, es la unión de varias oraciones que hablan sobre una idea en concreta, en este caso, como mencionaba el doctor Carrera, un pensamiento en concreto que se está desarrollando a lo largo de diferentes oraciones. Por tanto, un párrafo no puede ser de una sola oración. Se podría decir que podría ser un mínimo de 2 oraciones, pero incluso eso lo único que nos hace ver es que el estudiante tiene problemas a la hora de expresar el Sí, pensamiento que quiere, así es. problemas de desarrollo. Entonces, yo sugeriría que mínimo un párrafo tiene que tener por lo menos 4 oraciones o 3 oraciones, ¿no? Y que no sean inferior a 4 líneas, por lo menos. Y ustedes mismos lo pueden comprobar cuando están leyendo un trabajo, un libro, y esto a lo mejor se escapa un poco del tema de la gramática, pero incluso estéticamente se aprecia mal. Encontrarse un párrafo de 12 líneas y encontrarse el siguiente párrafo de apenas 2 líneas. Estéticamente se aprecia mal. Entonces, yo creo que esas son las pautas que se debe tomar a la hora de tener como un máximo, como un mínimo de 4 líneas, que equivaldría pues a unas 3 oraciones o 4 oraciones en conjunto. Y ahora que mencionas estéticamente, simplemente quiero decir, lo de escribir cuesta trabajo, pero sí, es un arte, es un arte. Por eso dije que al principio que escribir invita al lector, el escribir bien, el tener una buena comunicación escrita, invita, deleita al lector, y eso ayuda con la expresión, ayuda con la persuasión, ayuda con la retórica, ayuda con nuestros propios pensamientos. Ok, sé que hay otras personas que tienen preguntas, pero se nos va a acabar el tiempo si no tenemos cuidado. Entonces, Sí, Jesús, por favor, aborda tu tema. ok. Si alguien tiene Bueno, una pregunta, por favor, escríbanos directamente. Me puede escribir a mí ujú. directamente, rcarrera@sbts.edu, si tiene alguna pregunta que quiera que le demos seguimiento.